En este tema vamos a hablar de áreas y perímetros de las figuras planas que hemos visto en el tema justo anterior. Vamos a comenzar por los cuadriláteros. Aquí os he hecho una pequeña tabla donde tenemos la representación de la figura, el nombre, el perímetro y la área. Antes de comenzar debéis entender lo que significa perímetro y lo que significa área. Perímetro es la longitud, es la suma de la longitud del contorno de la figura, es decir, en este caso, por ejemplo, lo que yo he ido pintando aquí no es más que el perímetro de esa figura, en este caso el perímetro del cuadrado es la suma de todos sus lados, lo mismo que el rectángulo, el romboide, etcétera, etcétera. Y el área no es más que la superficie que queda dentro de ese perímetro que yo he marcado. Entonces, vamos a empezar a explicar un poquito uno a uno. No entraré tampoco en el detalle exacto de cómo se obtienen esas fórmulas, ya que para explicar cada uno de los casos nos llevaría mucho tiempo. Si tenéis especial interés en saber cómo se obtienen cada una de esas fórmulas, os recomiendo que os informéis por vuestra cuenta, o bien, si queréis, podéis enviar un email de contacto a nuestro email de contacto, y si hay bastantes expediciones, pues yo me tomaré el tiempo de explicar caso por caso y os lo pondré en un apartado especial para aquel que tenga curiosidad de ver cómo se obtienen. Si no, vamos al grano, que es lo que interesa para probar el examen y entender cómo funciona todo. Comencemos por el cuadrado. Vamos a identificar en el cuadrado, en este caso, el lado, que es lo que conocemos, y ya está. Para un cuadrado sabemos que como todos los lados son iguales, solo con que sepamos un lado, ya podemos sacar todo. En este caso, el perímetro, que será la suma de todos los lados, y como tenemos 4 lados, no será más que 4 por L, y ya está. Para el área, que es esta superficie que queda dentro, lo que vamos a hacer va a ser multiplicar un lado por el otro. Al hacer esta multiplicación, lo que estamos contando son todos los espacios que quedan marcados entre este lado y este lado. Y al final, eso es lo que obtendremos, será una superficie. En este caso, sería lado al cuadrado. Como pequeña curiosidad, por ejemplo, un lado se expresa en centímetros, ¿sí? O milímetros, o lo que sea, una unidad de longitud en este caso. Fijaos qué jugada. Si yo multiplico un número por centímetro, me quedará centímetro. Por lo tanto, el perímetro no es más que una unidad de longitud. En el otro caso, cuando yo hacia el área, lo que me quedará es algo al cuadrado. Fijaos qué buena jugada. Si yo multiplico una longitud y otra longitud, centímetro por centímetro, me quedará centímetro cuadrado. Por lo tanto, tiene una cierta coherencia al hallar el área y hallar el perímetro. Si vosotros en algún ejercicio os piden que halléis el área o el perímetro y resulta que el área os da unidades de centímetro, algo está mal. Y si os da centímetro cúbico, también algo está mal. Es decir, no podemos multiplicar tres elementos de esta figura, en este caso 3 cosas que tengan centímetro. ¿Vale? Más o menos yo creo que se ha entendido. Vamos a pasar a explicar entonces el rectángulo. En el rectángulo vamos a identificar dos cosas importantes, que es la base, que es este lado largo, y la altura, que es el lado corto. Ambos lados son iguales, ambos lados son iguales. En este caso, el perímetro que no es más que la longitud, la suma de la longitud, por lo tanto lo que haremos será 2 veces este lado, más 2 veces este lado. Y quedará 2 base más 2 altura. Ese es el perímetro. Para el área, igual que para el lado era lado por lado, en este caso, como los lados son diferentes, haremos base por altura. Esa será nuestra fórmula de área. Vamos a ver el rombo. El rombo, en este caso, tenemos tres cosas importantes. Una diagonal, que será muy larga, le pondremos D mayúscula, que será la diagonal mayor. Una pequeña diagonal, que será la corta, que llamaremos diagonal menor. Y luego tenemos L, que es la longitud de un lado. La longitud es la misma para todos los lados. Por lo tanto, estamos en un caso similar al cuadrado. Por lo tanto, para el perímetro, sumaremos los lados, en este caso tiene 4 lados, 4 por L. Y para hallar el área, lo que haremos será, vamos a multiplicar la diagonal mayor por la diagonal menor y la vamos a dividir por 2. No vamos a entrar tampoco mucho aquí, pero tiene algo que ver con el área del triángulo que explicaremos en el siguiente apartado. Lo veremos más adelante, en este caso.
Si queréis saber cómo se obtienen también, una técnica muy buena la veremos en un apartado más adelante, que es cómo lo hacemos para cualquier polígono, en este caso hallar el área. Con esa jugada podéis hallar cualquier área, pero en este caso, si os olvidaseis, podéis intentar deducirla con el método que os explicaré más adelante. Sigamos. El romboide, ¿qué le ocurre? Vamos a identificar cosas del romboide. En el romboide tendremos el área, A, que será este lado, B, que será este lado, el largo, y también le vamos a identificar una cosa a la que llamaremos altura. ¿Sí? Por lo tanto, el perímetro, que será, tiene dos lados iguales, estamos casi en un caso bastante similar al rectángulo. Por lo tanto, será 2A más 2B. ¿Sí? Y para el área será la base por la altura. En este caso, disculpadme, la base será A. La base por la altura. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos el trapecio. En un tema anterior expliqué que el trapecio, había tres tipos de trapecio, que era el rectángulo, el isósceles y el escaleno. Aquí tampoco nos vamos a entrar mucho más ya en detalle. Normalmente cuando hablamos de trapecio, hablamos del trapecio este de aquí, la figura esta de aquí, que sería el isósceles en este caso. ¿Sí? Si quisierais hallar, si os dieran otro trapecio, podréis aplicar el método que veremos más adelante para cualquier polígono que os encontréis. Vamos aquí. Entonces, para el trapecio lo que tenemos es que tenemos la base mayor, a la que llamaremos B mayúscula, la base menor, que la llamaremos B minúscula, y tendremos también la altura. En este caso el perímetro es bastante... Luego también le llamaremos, a esto le llamaremos A, que es este lado de aquí, que es el mismo de aquí. Por lo tanto, ¿qué haremos? Sumaremos 2 veces A para hallar el perímetro, 2 veces A, base menor y base mayor. 2 veces A, más base menor, más base mayor. Para hallar el área, lo que haremos será multiplicar la base mayor la base mayor más la base menor, la multiplicaremos por la altura y lo dividiremos por 2. Para el trapezoide no lo puedo saber ahora mismo. Lo que aplicaré será la metodología que usaremos para hallar el área del perímetro de cualquier figura que nos encontremos.